Bueno, siguiendo el lineamiento de lo que veníamos desarrollando, antes que nada sean bienvenidos, digamos, a esta clase. Vamos a ir viendo, digamos, en cierta medida lo que estuvimos viendo la clase pasada y avanzar con el primer contenido eh, teórico, digamos, de la materia, ¿sí? Eh, bueno, lo que habíamos hablado la clase pasada tenía que ver básicamente con qué es la historia del pensamiento político como materia y como ciencia, digamos, ¿sí? Habíamos clasificado que era una ciencia social, por lo tanto, es decir, el marco de toda ciencia social es subjetivo. Después habíamos clasificado a la historia, es decir, o caracterizado, digamos, y el pensamiento político, es decir, habíamos hecho un análisis de qué se hablaba cuando se hablaba de pensamiento político para el grueso, digamos, de la materia o de los que, es decir, dan el contenido del pensamiento político, siempre que se está hablando de ello, hacen, digamos, a autores clásicos del pensamiento político europeo, digamos, ¿sí? Por eso nosotros expresamente metíamos el pensamiento político latinoamericano, ¿sí? Es decir, sin dejar de dar, sin dejar de lado, digamos, de dar pensamiento político europeo, ¿sí? Pensamiento político en la antigüedad, el liberalismo, el comunismo, nacionalismos europeos y anarquismos, ¿sí? Optamos también por hacer en la bolilla 3 ese tipo pensamiento de los pueblos originarios. Siempre que hablamos de lo político estamos hablando de cómo nos organizamos, ¿sí? Social, económicamente y políticamente, digamos, ¿sí? Entonces la organización política, ¿sí? Es decir, la historia del pensamiento político, tiene que ver con eso, digamos, de ver cómo se organiza, digamos, ¿sí? Eh, Después ahí automáticamente ya saltamos al siglo XVIII y XIX, ¿sí? Ese tipo de pensamiento de contractualismo, de republicanismo, digamos, ese tipo, en cierta medida, vamos a ver ahí lo que es el pensamiento de Artigas, el pensamiento de Mariano Moreno, ¿sí? Después ya avanzamos un poco más en el tiempo y entre 1850, Alberdi, y 1870, 1860, digamos, Sarmiento, 1870, Martí también, José Martí, eh, el pensamiento político latinoamericano. Acá vemos corrientes enfrentadas, digamos, ¿sí? Sarmiento y Alberdi por un lado y el pensamiento de Martí por otro, digamos, ¿sí? eh, Sarmiento y Alberdi subiéndose al vagón de la modernidad en términos de algún profesor que tal vez ustedes conozcan, ¿sí? El profe Martín Alvarado dice, nos subimos al tren de la historia, pero en el último vagón, digamos, ¿sí? Argentina, el granero del mundo, sí, significaba eso, digamos, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que conecta a eso? Y Alberdi, dándole seguridad jurídica al país, necesitaba sentar las bases para que justamente, es decir, después lo que se va a producir era decir, una Argentina, es decir, muy rica, productiva de materia prima, ¿sí? Extractivista, eh, con un alto PBI, pero repartido de manera muy desigual, ¿sí? Después tenemos Mariátegui, que es de 1930, si se quiere situarlo, un pensador peruano, que habla sobre, o readapta, digamos, si se quiere, el comunismo a América del Sur, el tema de siempre latente, eh, la destrucción de la tierra, digamos, ¿sí? Eh, bueno, Mariani y, sí, Cardoso y Faleto, Mariani de 1940, 1950, también un pensamiento particular, digamos, es decir, que es bueno analizarlo. Cardoso y Faleto son de Brasil, ¿sí? Es decir, Fernando Cardoso termina siendo presidente de Brasil. Una cosa es lo que él piensa como pensador político, ¿sí? Y otra cosa es lo que termina ejecutando, digamos, si se quiere, pero tenía que ver, digamos, mucho con el desarrollismo, digamos, es decir, la crítica al desarrollismo que había hecho Frondizi, eh,
y el plan Previch acá en Argentina, Cardoso y Paleto, siempre que dice la teoría de la dependencia, siempre que algún país latinoamericano se desarrolle, ¿sí? Se va a desarrollar, es decir, tipo, siendo subcontratado de algún país desarrollado, ¿sí? O sea, que nosotros tengamos la Ford Argentina era porque en Estados Unidos ya se dejaba de producir, es decir, por decir, el motor a combustión. Bueno, entonces, sí, tipo, ¿dónde lo producimos? Y es más barato en América del Sur y bueno, se van. De hecho, en cierta medida lo que pasó con el NAFTA y Detroit. Detroit en Estados Unidos era una ciudad extremadamente pujante. De hecho, eh, se llamaba la ciudad motor, ¿sí? En los 90, antes del NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica. eh, Era una de las ciudades más pujantes de Estados Unidos, junto con Nueva York, Chicago, Los Ángeles, ¿sí? Es decir, tipo, era una ciudad súper importante, digamos, ¿sí? Y toda la industria automotriz de Estados Unidos estaba ubicada ahí. ¿Qué es lo que pasó cuando la firma NAFTA? Es decir, tipo, las industrias se fueron a producir a México. Por lo tanto, la ciudad cayó en cantidad de habitantes, pasó de ser una ciudad de 2.300.000, 2.400.000 habitantes, a una ciudad con 800.000 personas, ¿sí? O sea, ese desmadre, digamos, sociológico y sociográfico, digamos, es decir, de población yéndose, hizo que colapsaran los servicios de agua, de luz, de tendido eléctrico, de las telecomunicaciones. Entonces hay partes de la ciudad entera donde si se rompe el caño, es más fácil cerrar y clausurar todo ese sector de la ciudad y que no tenga más agua a que estar reparándolo, digamos, ¿sí? Entonces, eso es importante, digamos, ver y entender, digamos, cuando hablamos, digamos, de que el liberalismo o el neoliberalismo ahí no genera, digamos, mejores condiciones sociales, económicas, culturales en ningún país, ¿sí? Sea, es decir, del centro, es decir, en este ejemplo, el ejemplo de Detroit, o en la periferia, digamos, ¿sí? En cualquier país, es decir, obviamente que las consecuencias son, es decir, doblemente catastróficas, ¿sí? Pero es bueno tenerlo en cuenta. Y el neoliberalismo y los populismos, o los gobiernos populares latinoamericanos, digamos, ¿sí? Le ponemos ese nombre porque el mote populismo, después nosotros vamos a ver ahí en ese, es decir, siempre es una forma de denostar gobiernos que son nacionales y populares, digamos, ¿sí? ¿Qué es el populismo? Es decir, llega, digamos, de manera democrática y defiende los intereses de la mayoría. Entonces, es decir, el mote de populismo, así como algo malo, como algo que denosta, en realidad tiene, es decir, que ser repensado, digamos, porque es un concepto desarrollado, digamos, desde las ciencias políticas europeas para denostar gobiernos nacionales populares de América Latina, ¿sí? Eh, Ahí vamos a ver que los nacionalismos latinoamericanos son nacionalismos de inclusión, ¿sí? En Chile, Salvador Allende; en Brasil, Getulio Vargas; en México, Cárdenas; en Argentina, Perón. Es decir, digo, diferentes gobiernos, es decir, que producen la inclusión, digamos, es decir, de los que menos tienen, del extranjero, es decir, digo, esos son gobiernos nacionales de inclusión, digamos. Todos esos gobiernos fueron desarrollados en América Latina, digamos, ¿sí? Si vemos los nacionalismos europeos, tenemos el nacionalsocialismo alemán, ¿sí? El partido nazi, es decir, digo, gran nacionalismo de exclusión, digamos, ¿sí? La creación de los vetos al pueblo judío, es decir, digo, a la persecución a los diferentes, es decir, digo, es decir, la concepción de la raza aria superior, es decir, como, es decir, muy por encima, digamos, es decir, de la integración social, digamos, ¿sí? Que plantea, digamos, los gobiernos nacionales populares latinoamericanos, y que todos los nacionalismos europeos, es decir, es el ejemplo del nacionalismo
alemán, es decir, el partido era nacionalsocialismo alemán, digamos, ¿sí? También tenemos el partido, el nacionalismo italiano con el Duce, ¿sí? Es decir, tipo, el fascismo es el nacionalismo italiano, en el cual también, es decir, tipo, consideraban a los italianos superiores y querían volver, digamos, al pasado glorioso del Imperio Romano, y por lo tanto, es decir, tipo, hay toda la persecución y todo. Es decir, no es que los nacionalismos europeos se construyen en base a la inclusión del otro, digamos, ¿sí? Y eso es un punto a tener en cuenta cuando ese tipo, se habla de gobiernos populistas, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un concepto desarrollado en Europa para denostar gobiernos nacionales populares latinoamericanos. Bueno, sin extendernos mucho en eso, eh, en cuanto al método, ¿sí? Es decir, tipo, es propio del método histórico, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, vamos a ir captando ese tipo de pensamientos eh, desarrollados por otros autores, es decir, con otra perspectiva, ¿sí? Entonces, la primera parte, es decir, tipo, ahí se sabe, digamos, lo que es la segunda y tercera parte, digamos, la segunda bolilla y la tercera bolilla, digamos, ¿sí? La segunda bolilla con pensamiento político europeo, la tercera con pensamiento político latinoamericano, y la primera parte si fue pensada para que se desarrollen conceptos que tienen el pensamiento político, digamos, ¿sí? Y que ustedes lo van a desarrollar cuando les toque ser profesores, ¿sí? Ese tipo. Entonces ustedes van a poder tener, digamos, en esta primer bolilla, ¿sí? Conceptos que le van a servir para ir trabajando a lo largo del año, digamos, en lo que ustedes van a ir viendo, digamos, ¿sí? Cómo se hizo esta primera parte, y tomé, digamos, programas de secundario, que de primero a quinto año, es decir, tipo, que daban ética, que daban formación cívica, que es decir, tipo, las diversas materias que van y que tenían que ver, digamos, con esto del profesorado de ciencias políticas. Y entonces de ahí fui sacando conceptos claves, y de esos conceptos claves vamos a ir viendo, es decir, la posición clásica y una posición crítica, digamos, ¿sí? ¿Qué es la ideología? ¿Qué es el Estado-Nación? El Estado, la nación, la ciudadanía, qué es la persona, ¿sí? Es decir, pero desde una mirada clásica y después una mirada crítica, digamos, ¿sí? Esto es muy importante resaltar porque cuando veamos, por ejemplo, el concepto de ciudadanía, la cual dice, es un concepto básico de la formación ciudadana, plantea, digamos, el tema de un ciudadano, un voto, ¿sí? Eso en materia política, y después la igualdad ante la ley, digamos, del ciudadano, ¿sí? ¿Por qué? Porque plantea que la lógica, que el Estado es igual para todos, digamos, ¿sí? Y ahí, tomando un poco decir, la filosofía crítica latinoamericana, cabe preguntarse si el Estado es igual para todos, ¿sí? Y entonces el concepto de ciudadanía ahí empieza a hacer agua, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado no es igual para todos. El Estado argentino no es el mismo en Buenos Aires, en Resistencia, que en Misiones de Pompeya, ¿sí? Eh, los servicios de salud, de educación, de seguridad, no es lo mismo decir Buenos Aires, Resistencia, que Misiones de Pompeya. Entonces, plantear, digamos, la igualdad ante la ley, la igualdad de la ciudadanía, el Estado es igual para todos, es decir, digo, ahí hay que entender, digamos, que antes de el deber ser, antes de lo que debe ser, ¿sí? Hay que plantearse cómo mejoramos lo que el ser, digamos, es decir, lo que hay. ¿Por qué? Porque justamente mientras no se dé una igualdad material, ¿sí? Es importante entender de que no se puede pretender, es decir, la igualdad jurídica si no hay una igualdad material previa, ¿sí? ¿No? Es decir, por ese motivo y otros, es decir, en cada uno de los conceptos vamos a ir viendo, digamos, eh, su posición clásica y una visión crítica de la misma, ¿sí? Eh,
por una cuestión de la estética del video, vamos a cortar un ratito y nos volvemos a conectar de nuevo. Apenas cortamos esto, ya nos volvemos a conectar. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno.